Amén. Nos hemos reunido durante 3 viernes, los viernes anteriores, y hemos visto primeramente la importancia de la unidad en el matrimonio. Hemos anunciado desde el inicio que lo que íbamos a hacer en estos 7 viernes era hablar de los fundamentos del matrimonio. Primero hablamos de la importancia de la unidad. Después hablamos de la herencia que normalmente nos corresponde de acuerdo al perfecto plan de Dios. La semana pasada hablamos del misterio del matrimonio, que es la gloria de Dios reflejada aquí en la tierra, la gloria de lo que ocurrirá al final de los tiempos, obviamente en nuestra ciudadanía celestial, el novio con la novia en las bodas del Cordero. Y el día de hoy hablemos de otro principio demasiado importante, que es la santidad en el matrimonio. La santidad en el matrimonio. Ahora, obviamente, todo hombre y toda mujer es llamado a ser santo. En Cristo Jesús, todo hombre y toda mujer es llamado a ser santo. La verdad de las cosas es que el ser santo no es algo que uno haga, es algo que el Señor hace de inicio cuando salva a una persona. Todos nosotros nacemos en pecado, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor en su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo, y Él vivió la vida que jamás todo hombre y toda mujer en la tierra podrá vivir, una vida en total obediencia a la ley de Dios. Jesucristo la vivió. Jesucristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar en la cruz para recibir el castigo de nuestra paz que necesitábamos con Dios, y Él cargó con nuestros pecados, y a nosotros nos fue otorgada de parte de nuestro Dios la perfecta justicia de su Hijo. Resucitó de los muertos al tercer día y nos concedió a nosotros el vivir una vida nueva, como una nueva creación, habiendo nacido de nuevo por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santidad es algo que ocurre por la obra poderosa de salvación en el momento que un pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe y su confianza totalmente en la misericordia derramada en esa cruz por ese evento de la sangre de Cristo para limpiar todo pecado. En ese momento hay una santidad que se llama posicional, por posición, porque ya en Cristo nuestros pecados han sido dejados, en Cristo hemos recibido la perfecta justicia de Dios. Junto con Cristo hemos resucitado a una nueva vida, y repito, eso se llama santidad posicional, pero hay una santificación o santidad progresiva, y eso es toda la vida, y eso es a lo que particularmente dentro del matrimonio me referiré, con la gracia de Dios. Y quisiera enfatizar 2 aspectos de la santidad demasiado importante en el matrimonio, de acuerdo a los 3 principios que ya hemos hablado. El primer principio fue la unidad. Entonces, veamos, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y dice la santa palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les rogamos pues y les exhortamos en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor, porque esta es la voluntad de Dios.
su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que les da su Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra, y que sea por tu Santo Espíritu, Señor, que ilumines esta palabra a todos los matrimonios, Señor, que escuchen tu palabra. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestro entendimiento para que esta palabra se vuelva vida en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para gloria de tu nombre. Amén, amén. El apóstol Pablo inicia aquí en esta carta diciendo: hermanos, les rogamos pues y les exhortamos en el Señor Jesús. Entonces, lo primero que vemos es esto: ¿a quién está dirigida la carta? ¿Con quién está hablando Pablo? Con hermanos. O sea, es imposible para un matrimonio donde no esté la obra del Espíritu Santo, es imposible obedecer lo que Dios manda. Pero por el Espíritu de la palabra y por la vida que hay en la palabra de Dios, el hombre y la mujer dentro del matrimonio vienen en la perfecta voluntad de Dios, cuando ocurre esto, al arrepentimiento de sus vidas personales y obviamente también como matrimonio, y vienen a una fe y a una renovación en Él. Entonces Pablo está escribiéndole, hermanos, les dice: hermanos, les rogamos pues y les exhortamos en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. ¿Se fijan? O sea, Pablo está diciendo: ya hemos enseñado muchas cosas de cómo deben andar. ¿Eso habla de qué? Conducta. Mis amados hermanos, vamos a buscar, porque todo el pasaje ya lo leí, y el pasaje, veamos hacia dónde se dirige. No es posible tener un matrimonio bajo el gobierno del Señor, con la palabra del Señor, y el hombre ir con su esposa y todavía voltear cuando pasa una mujer. O sea, me refiero, si el Espíritu Santo está obrando en el corazón, es esta costumbre que tenían. ¿Cuántos hombres hay que su conducta aún dentro del matrimonio se da libertades, y aún la mujer, por ejemplo, ya lo acepta como una cosa normal? O sea, este hombre nunca se va a componer. Ya se lo dije muchas veces, ya me cansé de decírselo. Entonces no se trata tanto del hecho de hacer o voltear a ver a una mujer, sino se trata de esto, de que debe haber un andar, una conducta. ¿Y qué? ¿Cuál es la finalidad de esa conducta? Aquí dice: agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Sí? Instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Dice: como de hecho ya andan, y que así abunden en ello más y más. Abunden en ello más y más. O sea, que seamos intencionales
Seamos intencionales ¿en qué? En guardar nuestro corazón de no ser contaminado. El mundo está hipersexualizado. Ves cualquier programa o ves cualquier anuncio y ya hay imágenes que implican sexualidad. Ahora, ¿cómo cuidamos esto dentro del matrimonio? La santidad en el matrimonio. Si estamos en una película, no hay relaciones sexuales, pero simplemente la mujer empieza a desvestirse el marido lo está esperando afuera para una fiesta, se está desvistiendo. ¿Qué? ¿Dejas que corra la película como si nada o paras, adelanta las escenas y ya, estás con la cena con el marido? Es algo simple, puede decir, pero es que no pasa, o sea, ¿por qué voy a ser tan exagerado? ¿Fue exagerado o no de parte de Dios enviar a su hijo semidesnudo ahí en la cruz? Porque así lo dejaron todos por voluntad de Dios, y todo hecho sangre y pedazos de carne ahí en la cruz. ¿Fue exagerado o no fue exagerado? Como murió nuestro Señor Jesucristo por causa de tu pecado y mi pecado. ¿Para qué? Porque Él cargó con nuestras culpas y cargó con nuestras vergüenzas. ¿Por qué tenemos nosotros que entonces estar también cargando culpas todavía y vergüenzas? No se trata aquí de que si el marido o la mujer, vamos en el caso de los hombres, que esto es más común en el hombre, estar solo con el celular y de pronto un amigo que obviamente es amigo del trabajo, les envía fotografías, les envía imágenes. Tienes dos opciones: estar tumbi imágenes. La otra cosa es, tienes la opción de decirle abiertamente, ¿sabes qué? Por favor, se acabó, no hay forma de whatsappear contigo ni nada. O sea, puedes levantar la bandera de Cristo y decir, no quiero contaminarme. El Señor me llamó y tengo una mujer y soy de ella y soy del Señor. Soy del Señor y soy de mi mujer. Estoy hablando particularmente de los hombres, porque esto, repito, es mayormente en los hombres. ¿Qué sucede con la mujer? Con la mujer en el trabajo, con las amigas, están en el WhatsApp y están hablando, y si encuentran un amigo en el trabajo también que pueda ser alguien que las comprenda en su dolor por el marido que tienen. ¿Y qué pasa? Empiezan a tener confianza de sus situaciones personales con amigos del trabajo, compañeros del trabajo. Déjeme ir puntualizando algunas acciones. No hay posibilidad alguna que una mujer tenga un amigo del sexo opuesto, un amigo, no hay posibilidad alguna. Estoy hablando en la santidad del matrimonio. No hay posibilidad alguna para un hombre tener una amiga en el trabajo o una amiga es que somos amigos de la generación de secundaria, preparatoria, y lo que hacemos es simplemente somos amigos. Sí, es una amiga, es un amigo que todos los días whatsappeas con esa persona cuando esa persona es casada y tú eres casado. No hay posibilidad alguna. No juguemos con fuego, porque todos los que juegan con fuego, la palabra lo dice, se queman. No hay forma de jugar con fuego sin quemarse. Entonces, no seamos, repito, no estemos engañándonos a nosotros mismos. Recuerden, Jeremías 17:9, nuestro corazón es engañoso y perverso. Podemos nosotros creer que a nosotros no nos va a pasar, sin embargo, solo la gracia de Dios es la que nos puede guardar. Necesitamos cuidarnos. Aquí dice, conducta, cuiden cómo andar y agraden al Señor. Ese es el énfasis en lo que acabo de leer. Y abunden en eso más y más. Dice, pues ustedes saben, versículo 2, qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Pablo está diciendo, lo que estoy hablando no es que yo esté tratando de imponer sobre ustedes los hechos. O sea, yo no estoy ordenándoles, estoy dándoles lo que la autoridad de Jesucristo me ha dado que les dé. Mis amados hermanos, es la autoridad de la palabra de Dios, del reino de Dios en los matrimonios de Dios. El matrimonio es un asunto de Dios, no es un asunto del hombre. Aunque las personas hayan firmado solamente un papel, piensan que por no haberse casado en la iglesia ya son libres. No, entraron en un asunto que le pertenece a Dios, porque Dios inventó el matrimonio, Dios creó el matrimonio, no es una institución creada por la sociedad.
Y debemos, repito, honrar a aquel que lo creó y seguir las instrucciones y preceptos, como dice aquí, de parte del Señor para el matrimonio. Versículo 3. Entra directamente ahora sí Pablo al punto que quiere tocar, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Se fijan? O sea, primero él dice, yo hablo con la autoridad de Cristo y esta es la voluntad de Dios. Ahí va, esta es la voluntad de Dios. Su santificación. Como matrimonio, su santificación. Porque vamos a ver que se está refiriendo al matrimonio. La santificación del matrimonio o la vida santa dentro del matrimonio no es una opción, es un mandato. Y si Dios manda, yo obedezco. Dios es el que mantiene los latidos de mi cuerpo, tu cuerpo. Dios es el que te da y me da a mí de comer. Dios es el que nos da hijos. Dios es el que cuida nuestra casa. Dios es todo. O sea, no podemos ignorar, no debemos, mejor dicho, porque sí podemos, pero no debemos ignorar los preceptos del Altísimo, no debemos ignorar las órdenes de Dios, porque siempre son lo que va a traer realmente gozo y alegría realmente dentro de nuestros matrimonios, en este caso, como el tema estamos tocando. Es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que se abstengan de inmoralidad sexual. Ahora, inmoralidad sexual tiene muchas caras. Inmoralidad sexual es desde lo que ya mencioné acerca de una simple plática donde se empieza a decir, ¿y cómo está tu vida en aquello? O sea, en términos así vagos y demás, que empiezan a entrar las conversaciones con el sexo opuesto, ¿sí? Entonces, repito, inmoralidad sexual tiene muchas caras. Inmoralidad sexual tiene que ver con ver una imagen, ver una película, ver o intencionalmente andar buscando ciertas cosas que obviamente atraen la atención de las masas. Entonces, inmoralidad sexual es un rango muy, muy amplio. ¿Pero por qué? Porque la inmoralidad sexual rompe la unidad en el matrimonio. La inmoralidad sexual rompe la unidad en el matrimonio. Y fue el primer principio que hablamos acerca del matrimonio, que debemos de buscar intencionalmente mantenernos en esa unidad todos los días de nuestro matrimonio, y que debemos de proteger nuestro matrimonio de todo aquello que rompa nuestra unidad. Y repito, la inmoralidad sexual afecta el matrimonio, directamente lo golpea, rompe la unidad del matrimonio. Inmoralidad sexual, que cada uno, ahora habla específicamente, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. El versículo 4 habla acerca de la intimidad. O sea, ahorita está hablando de lo de afuera, pero ahora está hablando del momento más íntimo, que cada uno sepa. Está hablando exactamente lo que dice la palabra en Génesis 1:23, que el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y serán una sola carne. Entonces, eso de ser una sola carne obviamente tiene una connotación sexual, y dice, y los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sí, aquí otra vez nos está recordando de esa unidad en donde realmente estamos en esa unidad en el matrimonio, el hombre y la mujer. Dice que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. O sea, en la intimidad del matrimonio, el primer elemento más importante mencionado aquí es la santificación. O sea, uno cuida su santidad fuera del lecho conyugal. Uno va a cosechar en el lecho conyugal la pureza y santidad que está cuidando y alimentando en su vida diaria. Todo tiene un reflejo ahí. Es en esto, sí. Santificación y honor. Honor, ¿qué es honor? Honor implica que la mujer sabe que ese hombre le pertenece, es suyo, y lo honra dándose a él
y la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Y esa es honra, es una honra, es un alto valor que el hombre le da a su esposa y es un alto valor que la mujer le da a su esposo. Es una honra, eso significa darle el más alto valor. Ahora, ¿en relación a qué? Obviamente en relación a todos los hombres de la tierra y a todas las mujeres de la tierra. ¿Por qué? Porque el matrimonio es único. El matrimonio es el sentido de pertenencia y el hecho de pertenencia. No solamente el saberlo, sino el tenerlo. Saber que Él es mío, yo soy suya. Cantares es el libro para matrimonios. Les recomendamos mucho respecto a esto. El libro de Cantares, el Cantar de los Cantares. Todo el libro de Cantar de los Cantares habla del amor erótico, sexual, de intimidad en todos los sentidos. El Cantar de los Cantares, bueno es que lo lean juntos y mediten. Es un libro que muestra la grandeza del matrimonio en la intimidad, en el perfecto plan de Dios. El Cantar de los Cantares, hablando de esto de tener la intimidad en santidad y en honor uno para con el otro. Y dice, que no haya, versículo 5, pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que el matrimonio en la intimidad se puede llegar a tener como en pasión de concupiscencia, como aquellos que no conocen a Dios, que lo ignoran, quieren tener, y obviamente es una cosa muy frecuente y muy escondida. Gentes o matrimonios que deciden que ya están agotados lo sienten como una rutina y quieren darle un poquito de algo que incentivar su vida íntima, y empiezan con cuestiones de tipo ver películas que les estimulen este tipo de cosas. Obviamente no hay cabida, porque en ese momento se está totalmente contaminando el corazón de cada uno. Nos ha tocado ver esto. Puede uno pensar esto no ocurre. No, sí nos ha tocado en consejería. En los 31 años hemos visto un buen número de matrimonios donde la mujer, normalmente la mujer es la que hace la pregunta. Les hago la pregunta a ustedes: ¿es correcto esto? Porque mi marido dice que sí podemos, porque al fin somos matrimonio, ya somos consagrados al Señor. Dice, no podemos, tenemos que tener mucho cuidado. Repito, santidad es el Señor en nosotros. Sí, el Señor es suficiente. El Señor da gracia sobre gracia, y es importante, repito, el último tema va a ser sobre sexualidad, y hablaremos un poquito más a fondo acerca de esto. Pero aquí obviamente está diciendo que no haya pasión de concupiscencia como los gentiles, como todo lo que ellos viven, que no haya esto en tu cuarto. Versículo 6 dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Fíjese bien cómo lo dice aquí Pablo, que nadie peque y defraude a su hermano. Fíjese cómo está diciéndolo, que tu esposo, en este caso, cuando somos dos creyentes, dos hijos de Dios, dos cristianos, es mi hermana, ella es mi hermana. No solamente es mi chula y amada esposa, sino es mi hermana. Yo soy su hermano. Entonces dice aquí, que nadie peque y defraude a su hermana. Amados hermanos, estar con el esposo o la esposa, pero con la cabeza en otro lado, es un engaño, es un fraude. Se está defraudando. Hay muchas formas de defraudar este glorioso tiempo que el Señor le concede al matrimonio. Y esto se mancha, repito, y hay muchas maneras.
pero que nadie, es una ordenanza del Señor que nadie peque, porque el pecado tiene que ver primeramente con Dios, y que nadie defraude. Peca contra Dios, peca contra su hermano, y que nadie defraude a su hermano en este asunto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Pablo está advirtiendo? Que nadie lo haga, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. O sea, Dios no va a dejar que sus hijos estén llevando una vida de mutuo engaño y mutuo de fraude y de pecado. O sea, Dios va a castigar. Él es vengador. Es lo que, repito, lo que hizo Jesucristo en la cruz, lo hizo para santificar toda nuestra manera de vivir, toda nuestra conducta cuando estamos cada uno del matrimonio a solas, en una cuestión de un negocio, estamos en una cuestión de nuestros trabajos, estudios, etcétera, cuando todavía estudia la gente, etcétera. Todo eso, el Señor está ahí. O sea, no nos olvidemos, no tenemos en ninguna manera por qué sino ser intencionales. O sea, ¿por qué buscar ir a la orilla del camino angosto? Necesitamos mucho cuidar. Y, amados hermanos, hermanas, obviamente como matrimonio, primeramente los hombres nos corresponde cuidar nuestro Edén, nuestra casa. Pero la cosa es que las mujeres son ayuda idónea, y por tanto la mujer también debe de cuidar a su esposo, y también debe de hacer los comentarios que requiera el marido en este aspecto. Estaba haciendo un trámite el día de hoy como ilustración, como mera ilustración, un trámite con una persona desconocida, mujer, y siempre cuando hablo con mujeres yo lo tengo en altavoz. Y mi chula oye que la señorita, yo le hablo en todo tiempo de usted, y ella me habla de tú, y ya de repente al final me habla de usted. Dice, ¿por qué te estaba hablando de tú? Ahora, obviamente es correcta el señalamiento que hace, pero también ella escuchó la manera en que yo la trataba. Pero es correcto que ella pueda hablar así. Le digo, mira, en estos tiempos, o sea, hay personas que no vas a verles las caras, y en la forma en que te hablan, en la forma que te textean en sus WhatsApp, te están simplemente haciendo invitaciones a ser más cercano. Y repito, con el sexo opuesto, ni uno tiene ninguna posibilidad para un hijo de Dios que tenga cercanía con uno. No hay posibilidad. Y estoy hablando aún de gente, repito, que no les ves la cara. Necesitamos ser muy intencionales y guardar nuestro corazón, porque, repito, de él mana la vida, dice la palabra de Dios, ¿sí? En Proverbios 4. Sobre todas las cosas que cuides, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Es ahí donde el Señor hace la obra, es ahí donde el Espíritu Santo es donde nos convence de pecado, justicia y juicio. Y es obviamente ahí donde debe gobernar Jesucristo, para que entonces en el matrimonio, también en todas las áreas del matrimonio, incluyendo la intimidad, haya siempre santidad, porque santidad es un fundamento del matrimonio. Dice el versículo 6, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Les dijimos ya y advertimos solemnemente. O sea, Pablo está diciendo, ya han recibido la advertencia. Versículo 7, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de estas advertencias? Porque Dios no nos ha llamado a impureza. Dios no nos ha llamado a que nos contaminemos. Antes, en el mundo, como hijos del diablo, totalmente siguiendo un montón de mentiras que el mundo nos metió, y Satanás carcajeándose y utilizándonos como meros instrumentos de él, y degradando la imagen y semejanza de Dios en que hemos sido formados, creados.
Obviamente estábamos extraviados, pero Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Vuelve a cerrar ese pasaje el apóstol Pablo en el 7. La razón es esta: no más impureza dentro de la relación matrimonial, sino santidad, santificación. Por consiguiente, dice Pablo, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino al Dios que da su Espíritu Santo. Al Dios que da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el que nos selló en el día de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el que nos convence. Hey, párale, vas mal. Hey, bájale, estás así. O sea, estás corriendo un riesgo, estás saliéndote. Es el Espíritu Santo y necesitamos ser muy sensibles y, repito, rogarle a Dios que nos dé discernimiento del Espíritu, en el espíritu de nuestra vida diaria. Con relación a este pasaje, acompáñenme a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13. Para, en un solo versículo, podemos cerrar o englobar lo que ya leímos en toda esta porción de la Escritura. Versículo 4: sea el matrimonio es una ordenanza de parte de Dios. Sea el matrimonio ¿qué? Honroso en todos. O sea, el matrimonio es lo más grandioso que Dios nos ha dado a los que tenemos un matrimonio. No hay nada más grande en esta tierra después de Cristo que tener un matrimonio, una ayuda idónea y un hombre piadoso verdaderamente como esposo. No hay nada más grande. Puede decir, no es cierto, los hijos. Bueno, discúlpame, en el orden de Dios no está así. En el orden de Dios es el matrimonio y después los hijos. No son primero los hijos. ¿Por qué no? Empieza uno solo con el esposo o la esposa que Dios le da y termina uno solo con el esposo y la esposa que Dios le da. Y repito, hay muchos pasajes como para simplemente confirmar eso. Pero dice, sea el matrimonio de alta honra, de muy alto valor para ti. ¿En dónde? En todos. Y el hecho matrimonial, o sea, la intimidad en el hecho matrimonial, que no tenga mancha, sin mancha. ¿Por qué? Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se puede tener inmoralidad y adulterio sin tener físicamente? Claro que sí. Hay demasiado adulterio emocional en las mujeres y hay demasiado adulterio también físico, obviamente también en los hombres. ¿Por qué? Porque todo empezó en una inocente relación de amistad o de plática whatsappeada y terminan las cosas terriblemente. Y repito, hemos conocido casos muy tristes, y que obviamente si este pasaje hubiera sido aplicado como un signo de amarillo, o sea, el alto, párale ya, pero el amarillo es una advertencia. Alto es vas a chocar si sigues. Ahora, esto que acabamos de leer en la palabra de Dios tiene que ver mucho con la unidad en la intimidad. Ahora veamos el otro lado de la intimidad, donde la santidad tiene que imperar también. Y vayan conmigo por favor a Efesios 4, Efesios 4, verso 30. Efesios 4. Efesios 4, verso 26 en adelante. Efesios 4, verso 26 en adelante. Ahora, déjeme nada más ir un poco otra vez a esta área que vimos en la santidad dentro de la intimidad en el matrimonio. Hablemos las cosas con toda transparencia. Hablemos la verdad en amor con nuestra esposa
o con los esposos, en todas las áreas. Si estás siendo, hay prácticamente hombres que se les mete en la cabeza, quieren el trofeo de esta mujer que está casada, o mujeres que quieren el trofeo de este hombre que está casado. Y vamos, en el reino de las tinieblas así funcionan las cosas muchas veces. Y repito, uno debe de hablar las cosas con transparencia y confesarse: estoy pasando esto. O ¿por qué? Porque uno le ayuda al otro y protege al otro, no solamente en oración, sino también, ok, está bien, y vuelves a checar. Nosotros debemos de ayudarnos los dos en el matrimonio. Los dos somos falibles, somos humanos, somos pecadores, y solo por su gracia podemos mantenernos cumpliendo estas cosas. Entonces, si nos consideramos falibles, entonces no vamos a decir: a mí no me va a pasar esto. Mejor pensemos como dice Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12: el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Si tú piensas que no te va a pasar, te va a pasar. Lo que tenemos que pensar es: me puede pasar, pero bendito sea el Señor que valoro tanto mi matrimonio y la santidad en mi matrimonio. Veamos ahora el otro aspecto de esta unidad. Versículo 26: airaos, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. No se ponga el sol sobre su enojo. Que no termine el día sin que el enojo se haya apagado. Es como un fuego, ¿cómo empiezan los incendios? Sino con una pequeña chispa o con una pequeña flama. ¿Y cómo destrozan edificios? ¿Cómo destrozan matrimonios? Un pequeño fuego. En una ocasión, una hija de un matrimonio habló por teléfono y me dijo: por favor, venga pronto, porque ya lo va a matar. El papá, la mamá estaba persiguiendo al esposo con un bate de béisbol. Y yo le dije, no, ya le rompió, y se encerró en el carro el señor, le dio el batazo, rompió el vidrio. Le dije: por favor, inmediatamente cuelga. Tú necesitas una policía, tú no necesitas un pastor ni necesitas nada. Tú necesitas, esas cosas no son de pastor. Ahora, para que hayan llegado a este grado de agresión con un bate de béisbol, donde obviamente estas cosas suceden. Recuerdo el día que un pastor llegó con una mancha aquí negra al consultorio, y le dije: ¿y esto? Dice: vengo del campanario, acabo de poner la denuncia contra mi esposa por violencia, porque agarró un sartén así de la lumbre y a la cara. Repito, estoy hablando, obviamente estoy poniéndoles nada más casos extremos. Tú puedes decir: bueno, no es que eso no puede pasar. Bueno, sí pasa. Me ha tocado verlo, y nos ha tocado, como obviamente nos toca servir al Señor con muchos matrimonios. Pues estoy hablando extremos, pero esos extremos empezaron con situaciones tan pequeñas que simplemente cuando se pudieron apagar no se apagaron, se ignoraron, dijeron: no va a pasar nada, y se incendió el barco entero y se hundió, y fue un fracaso, y fue un acabose para todos en la casa. Obviamente los hijos también se los llevan. Vean lo que dice aquí: enójense pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo. Ahora tú dices: bueno, pero ¿cómo no me voy a dormir enojado o enojada con esta situación que acabo de tener? No está el Señor, primeramente no está el Señor. Tu vida y mi vida es delante del Señor y delante de los hombres. Si tenemos una situación aquí en lo terrenal, lo primero que tenemos que buscar es poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y decir: Señor, tú sabes bien lo que estoy sintiendo, tú sabes bien cómo me siento, estoy destrozado, estoy destrozada, me siento así, asado y demás. Sin embargo, tú eres el único juez en toda la tierra. Yo no puedo juzgar, yo no puedo condenar, yo no puedo tomar retribución.
contra mi esposo, mi esposa, porque no me corresponde, tú eres el único. Y así como yo he recibido misericordia diariamente y perdón de tu parte, yo puedo perdonar delante de ti esto que fue terrible, fue una cosa horrenda, que sentí con lo que me dijo, con lo que supe que ocurrió, etcétera, etcétera. Y tú primeramente con Dios lo sueltas y se lo entregas. Y no, obviamente con eso vas a dormir mejor que si no haces nada más que guardar el enojo y empezar a levantar dentro de ti un volcán que se va a ir generando en un árbol de raíces de amargura, como dice Hebreos a la larga. Vean lo que continúa diciendo aquí. Enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo, ni den oportunidad al diablo. Al hablar de santidad como principio fundamental en el matrimonio, particularmente es tu unidad con Dios y tu unidad con tu esposo. Y hablamos ya de la unidad en lo físico y en lo mental o emocional. Pero la cuestión es que esto rompe la unidad en el matrimonio. O sea, que no se ponga el sol. ¿Por qué? Porque ahí el diablo toma oportunidad. El diablo obviamente va a darte un abanico grande de posibilidades para poder retribuir lo que acabas de recibir como una gran ofensa. Porque estás muy enojado, muy enojada. Entonces, no den oportunidad al diablo. Versículo 29. No salga de su boca ninguna palabra mala. No salga de su boca ninguna palabra mala. Ahora, ¿por qué va a salir una palabra mala? Bueno, porque estás bien enojado, bien enojada. No salga ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. O sea, siempre que hablemos, cuidemos mucho. ¿Qué? No, cuidemos mucho el hecho de lo que hablamos, cómo lo hablamos, y si estamos en un punto donde el margen es muy pequeño en cuanto a nuestra tolerancia, mejor callar y dejar todo para más tarde o para otro día. Pero repito, no dormirse con eso, dejarlo delante de Dios, y obviamente en eso estás perdonando porque tú mismo estás buscando ser perdonado. El Padre nuestro nos dice: perdona mis pecados como yo también perdono contra los que pecan contra mí. Yo perdono a los que pecan o a los que me ofenden, como dice. ¿Sí? Entonces, es una regla de parte del reino del Señor en la vida de un creyente verdadero. Perdonar para ser perdonado es un hecho, no es negociable. Dice en el versículo 29, solo hablen la palabra que sea buena para edificar según la necesidad del momento, para que imparta gracia. Gracia es favor a los que la escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. No contristen al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Si nos llamamos hijos de Dios es porque el Espíritu Santo da testimonio de que en Cristo todos nuestros pecados ya fueron pagados. En Cristo tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. En Cristo verdaderamente estamos viviendo en una nueva vida. Que fallamos, que vamos y tropezamos, cierto. Pero estamos en la escuela de Cristo. Somos discípulos del Maestro. Somos discípulos del Señor. Y vamos a seguir creciendo. ¿Cuándo? Hasta el último día de nuestras vidas. O sea, es un proceso de toda la vida, mis amados hermanos. ¿Sí? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, de la adquisición final de nuestro cuerpo para ser transformado en un cuerpo de gloria. Versículo 31, sea quitada de ustedes toda amargura. ¿Qué es amargura?
Amargura es cuando dejas que el enojo siga al día siguiente y a ese enojo le sumas otro enojo y más enojo y más enojo. El asunto es que ya la persona que tiene esto está siendo consumida por un aborrecimiento, un odio, y eso es la amargura. La amargura inclusive afecta más a la persona que lo tiene que a la otra persona. Repito, se está dañando. El Espíritu Santo ya se contristó, se lastimó, se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia es palabrotas, así como toda malicia. Que todo eso se ha quitado de ustedes. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios y esto favorece y simplemente confirma la santidad en su unidad matrimonial. Versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, amables, misericordiosos. ¿Misericordiosos qué es? Perdonándonos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así como también Dios los perdonó en Cristo. Mis amados, una vez más, la palabra de Dios siempre nos va a llevar al centro de nuestra vida como cristianos. Es Cristo el Señor y Dios de nuestras vidas. Es Cristo el que nos ha sellado con el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesús es el que tenemos. Y es en Cristo que podemos aprender a vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos y a las obras de la carne. Santidad en el matrimonio, en la unidad. Hablamos de la intimidad, pero también santidad en el matrimonio, en esto que acabamos de decir. Así que, amados, este es un principio fundamental. Y obviamente cuando toquemos el asunto de los temas que faltan, podremos abundar un poquito más con otros ángulos de la palabra del Señor. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a todos a aplicar esta palabra en nuestras vidas matrimoniales. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por tu Santo Espíritu, Señor, que tiene el poder para traernos vida a nuestros matrimonios. Rogamos en el nombre de Jesús sanidad en nuestros matrimonios, Señor, santidad en nuestros matrimonios y, Padre, arrepentimiento de aquellas cosas que tenemos que dejar atrás y una fe que en Cristo siempre encontraremos gracia sobre gracia para nuestras vidas. Sea tu nombre glorificado a través de nuestros matrimonios para que se pueda ver realmente el misterio de la gloria de Cristo. Te lo pedimos y que nuestros hijos obviamente sean los primeros bendecidos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amados, estamos despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sean con cada uno de ustedes. Amén.